Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. El planeta que no debería estar vivo, pero lo está. El cielo nocturno parece tranquilo, ¿verdad? Especialmente cuando apuntas un telescopio hacia el borde del sistema solar. Ahí casi no hay nada, solo oscuridad, frío, y esa sensación de que el universo ya cerró por hoy. Pero aquí viene el problema, ¿y si esa zona, la más tranquila de todas, es en realidad donde se esconde el clima más salvaje del sistema solar? Vientos de más de 2000 km/h, 5 veces más rápidos que los huracanes más violentos de la Tierra. Las nubes no flotan, salen disparadas como si alguien las lanzara, y las tormentas son tan enormes que podrían tragarse un planeta entero. Y lo más absurdo, casi no hay luz solar allí. Entonces la pregunta se vuelve incómoda: ¿de qué vive ese planeta? Y todavía más directo: ¿por qué está tan activo? Pero antes de responder eso, hay algo importante que entender. Neptuno no fue visto primero, fue calculado. En el siglo XIX, los astrónomos estudiaban la órbita de Urano y notaron algo extraño: no seguía el camino perfecto que decía la teoría, se desviaba un poco. Y en astronomía, un poco puede significar mucho, porque el universo no se equivoca así como así. Si algo se desvía, es porque alguien lo está empujando. Ahí entra Irving Leverrier, sin computadoras, sin simulaciones, sin calculadora, solo papel, lápiz y la mecánica de Newton. Y hace algo casi imposible: intenta deducir un planeta que nadie ha visto. Ajusta masa, distancia, órbita, como si armara un rompecabezas en la oscuridad sin haber visto la imagen final. Casi al mismo tiempo, en Inglaterra, John Adams estaba haciendo lo mismo. Dos personas distintas, el mismo misterio, una especie de investigación policial del cosmos. Leverrier incluso dio una posición concreta en el cielo, tan precisa que solo había que apuntar el telescopio. En el observatorio de Berlín, Johann Gould lo hizo, apuntó, y ahí estaba. Un punto azul donde no debería existir nada. Neptuno. Fue un momento histórico. No se descubrió primero con los ojos, sino con las matemáticas y luego con la luz del telescopio. Como dice el refrán, más vale maña que fuerza. Aquí, la maña fue pura matemática. Pero la historia no terminó ahí. Porque ese planeta calculado empezó a comportarse de forma extraña. Lejos del Sol, debería ser un mundo frío y casi muerto, pero cuando la sonda Voyager 2 lo visitó, encontró otra cosa. Un sistema climático completamente salvaje, vientos de más de 2000 km/h. Para que te hagas una idea, si estuvieras allí arriba, ni siquiera podrías decir que buen día, ya habrías sido arrastrado a otro continente. Y lo peor, no era algo raro, era normal. Antes de la Voyager 2, todo esto era solo teoría. Un punto azul en la distancia, silencioso. Frío. Supuestamente estable. Pero el universo, como siempre, no respeta demasiado nuestras suposiciones. Como dice otro dicho español, el papel lo aguanta todo. Y justo cuando la Voyager 2 se acercaba, apareció la gran pregunta: si está tan lejos del Sol, ¿de dónde sale tanta energía para mover ese clima? Porque, en teoría, no debería tener suficiente energía para nada de eso, y sin embargo, la tiene. Un sistema climático entero funcionando a escala planetaria. Y aquí viene lo más interesante: Neptuno no fue primero visto y luego entendido, fue al revés. Primero fue descubierto con matemáticas y solo después, visto de verdad. Algo rarísimo en la historia de la ciencia. Porque normalmente vemos,
y luego entendemos aquí, entendimos, y luego vimos. Y eso cambia todo. Porque al final, esto ya no es solo sobre un planeta, es sobre algo más grande. A veces no descubrimos el universo mirándolo directamente, a veces lo descubrimos, deduciéndolo en la oscuridad. Como un detective que no ve al culpable, pero reconstruye toda la escena. Solo que esta vez, el culpable no estaba escondido en una habitación, sino a 4.500 millones de kilómetros de distancia. Cuando la Voyager 2 se acercó de verdad a Neptuno, la humanidad llevaba décadas imaginando el encuentro. Ya lo habíamos calculado con matemáticas, ya habíamos deducido su masa por cómo tiraba de Urano, incluso ya tenía nombre en los libros de texto. Pero aquí está el detalle incómodo: saber algo, no es lo mismo que verlo. En agosto de 1989, la Voyager 2 entra en el sistema de Neptuno y no era una nave cualquiera. Llevaba más de 12 años viajando Júpiter, Saturno, Urano, como si estuviera haciendo check-in en cada planeta una sonda veterana, cansada, pero todavía en servicio. Y entonces llegó a la última parada. A medida que se acercaba a unos pocos millones de kilómetros, los científicos empezaron a ponerse nerviosos, no por peligro, sino por incertidumbre. Hasta ese momento, Neptuno era solo eso, un punto azul borroso visto desde telescopios terrestres, nada de detalles. Nada real. Como dice el refrán, ver para creer, y aquí, todavía no habíamos visto nada. Hasta que llegaron las primeras imágenes. Y lo primero que impactó fue un monstruo atmosférico, una tormenta oscura del tamaño de la Tierra. La llamaron la Gran Mancha Oscura, y lo más raro no era su tamaño, es que no era estable. Se movía. Cambiaba. Y con el tiempo, desaparecía como si el planeta borrara su propia cicatriz. Y no estaba sola. La Voyager 2 también encontró algo aún más extraño: nubes que no flotan, corren. Las llamaron Scooter Clouds porque se desplazaban a velocidades absurdas, como si patinaran por la atmósfera. Imagina esto: una nube dando la vuelta a la Tierra en una hora así de extremo. Y en medio de todo eso, la nave hizo lo más arriesgado: un sobrevuelo cercano a solo unos 4.800 kilómetros. En escala planetaria, eso es como pasar rozando el techo de una ciudad a toda velocidad lo suficientemente cerca como para ver la textura de las nubes. Y ahí cayó el golpe mental. Neptuno no era un mundo quieto, era un sistema en movimiento constante. Los científicos esperaban un planeta frío, estable, casi muerto, pero encontraron lo contrario. Tormentas. Vientos extremos. Cambios constantes, incluso sistemas meteorológicos que no deberían durar, pero duran. Como dirían en español, el que mucho abarca, poco aprieta, pero Neptuno parece abarcarlo todo, y aún así no se rompe. Una frase se hizo famosa entre los investigadores: pensábamos que era una bola de hielo, y resultó ser un secador cósmico. Y no era una exageración, a pesar de recibir muy poca energía del Sol, tiene algunos de los vientos más rápidos del sistema solar. Un misterio enorme. Y después de la Voyager 2, no hemos vuelto, ninguna otra nave ha regresado a Neptuno. Es, literalmente, nuestro único encuentro directo. Desde 1989, seguimos trabajando con ese único vistazo como una foto antigua que nunca pudimos volver a actualizar. Y mientras la Voyager 2 se alejaba, apareció otra pregunta aún más profunda: ¿qué tamaño real tiene este mundo? Neptuno está a unos 4.500 millones de kilómetros del Sol, tan lejos que la luz tarda casi 4 horas en llegar. Su año dura 164,8 años terrestres. Una vida humana no alcanza ni para verlo completar una vuelta completa alrededor del Sol.
Su diámetro es 4 veces el de la Tierra, pero su volumen podría contener más de 60 tierras. Y su masa es 17 veces mayor, aunque no es un planeta rocoso, sino un mundo de gas y fluidos comprimidos a presión extrema. En otras palabras, no es una versión grande de la Tierra, es otra categoría de realidad. Si pudieras pararte en sus nubes, no verías calma, verías corrientes gigantes moviéndose sin parar. Y aquí el tiempo también cambia, días rápidos. Años absurdamente largos. Todo funciona con otro ritmo. Y al final, después de todo esto, queda una idea muy simple. No hemos conocido Neptuno, solo lo hemos visitado una vez, y seguimos recordando esa visita como si fuera ayer. Cuando las primeras imágenes de Neptuno llegaron gracias a Voyager 2, la reacción fue casi inmediata, el planeta era, increíblemente azul. Pero no ese azul suave de la Tierra. No era un azul profundo, limpio, casi demasiado perfecto, como si alguien hubiera subido la saturación al máximo en una edición de Photoshop cósmico. Y claro, no era un filtro. La explicación inicial parecía sencilla: metano en su atmósfera, el hidrógeno y el helio dominan, pero ese pequeño porcentaje de metano hace todo el trabajo visual. Absorbe la luz roja del sol, la elimina, y devuelve sobre todo tonos azules. Pero aquí empieza lo interesante. ¿Por qué Urano tiene metano también, y no se ve igual? Urano es más verdoso, más apagado. Neptuno, en cambio, es más profundo, más puro. Como dice el refrán español, no es oro todo lo que reluce. Y en este caso, tampoco es solo metano lo que pinta el planeta. Estudios más modernos sugieren algo más sutil: la atmósfera de Neptuno es más transparente en ciertas capas. La luz penetra más profundo, rebota desde regiones más bajas, y vuelve más limpia, más azul. Pero hay un giro curioso. Muchas de las imágenes que hoy conocemos de Neptuno no son color real. Son procesadas, contraste mejorado, colores ajustados. Sin eso, veríamos un mundo mucho más tenue. Así que, en cierto modo, Neptuno se volvió famoso por su foto mejorada. Como si el universo hubiera dicho: espera, déjame salir bien en esta. Y aún así, incluso con ajustes, el mensaje es claro: no es un planeta común. Pero si el color ya sorprendía, lo que vino después dejó a los científicos sin palabras: el clima. Vientos de más de 2000 km/h no es una exageración. Es el registro. En la Tierra, los huracanes más violentos rondan los 300 o 400 km/h. En Neptuno, eso sería apenas una brisa. Allí, el viento no sopla a rasa. Cambia posiciones. Reescribe el paisaje atmosférico en tiempo real. Cuando el río suena, agua lleva, pero aquí, cuando el viento aparece, el planeta entero se mueve. La Voyager 2 también observó la famosa Gran Mancha Oscura, un sistema del tamaño de la Tierra, y lo más extraño, no era estable, aparecía, cambiaba, y desaparecía. Como si el planeta encendiera y apagara tormentas gigantes sin previo aviso. Más tarde, los telescopios ya no la encontraron. En su lugar, surgieron nuevas estructuras atmosféricas. Y además estaban las llamadas scooter clouds, nubes que se movían tan rápido que parecían más vehículos que vapor. Como si alguien las empujara constantemente. El resultado es una atmósfera que no descansa nunca, un sistema en movimiento perpetuo. Y aquí viene el verdadero misterio. Neptuno recibe tan poca energía del Sol, aproximadamente 1/900 de la que llega a la Tierra, que, en teoría, no debería tener este nivel de actividad.
No hay suficiente combustible solar para explicar ese caos. Entonces la pregunta se vuelve inevitable, si no es el Sol, ¿qué lo está alimentando? Y lo más honesto es que aún no hay una respuesta definitiva. Pero ese vacío es precisamente lo que hace a Neptuno tan fascinante. Un mundo que, en teoría, debería estar en calma, pero que actúa como un laboratorio de fluidos a escala planetaria. Y cuando juntas su azul intenso, sus tormentas gigantes y sus vientos imposibles, la conclusión empieza a tomar forma sola. No es un planeta quieto. Es un sistema vivo en movimiento constante. Cuando empezamos a mirar más allá de la piel azul de Neptuno, aparece una pregunta incómoda: si afuera ya es un caos, ¿qué pasa dentro? Durante mucho tiempo, la intuición era sencilla: cuanto más lejos del Sol, más frío, más hielo, más silencio. Así que Neptuno parecía obvio, un gran bloque congelado flotando en la oscuridad, como dice el refrán, lo que se ve no siempre es lo que es. Y aquí es donde Voyager 2 rompió esa idea por completo. Los datos modernos, combinando Voyager, Hubble y modelos internos, muestran algo mucho más extraño: Neptuno no es una bola de hielo. Es un sistema de fluidos a altísima presión, organizado en capas. Arriba, una atmósfera de hidrógeno y helio debajo, lo que llamamos manto de hielos, y en el centro, un núcleo rocoso. Suena normal, hasta que entiendes qué significa hielo aquí. Porque en Neptuno, el hielo no es hielo. La presión es brutal, millones de veces la de la Tierra. En esas condiciones, agua, amoníaco o metano dejan de comportarse como en nuestro mundo. Entran en un estado extraño, fluido supercrítico, ni líquido, ni gas. Algo intermedio, inestable y continuo. Dicho de forma sencilla, si intentaras imaginarlo con experiencia terrestre, sería como una olla a presión del tamaño de un planeta, girando y mezclándose sin parar. Y no está quieto. Los modelos indican que ese manto se mueve lentamente por convección: material caliente sube, frío baja, en ciclos gigantescos que duran millones de años. Más abajo está el núcleo rocoso, similar en composición al de la Tierra, pero aplastado por miles de kilómetros de material encima. No es un centro sólido tranquilo, es más bien un núcleo comprimido bajo una presión constante, como un motor encerrado dentro de un planeta. Cuando juntas todo, la estructura deja de parecer capas ordenadas, se convierte en un gradiente continuo: gas, fluido, denso, sólido, comprimido. Y aquí viene lo más curioso. Si cayeras en Neptuno, no habría suelo, no habría impacto, no habría fondo. Pasarías de gas a fluido denso, a estados cada vez más extremos, hasta ser literalmente transformado por el entorno. En otras palabras, no caes. Te integras. Y eso cambia la pregunta básica: ¿es un planeta sólido o un mundo de fluidos? Cada vez más, la respuesta apunta a lo segundo. Pero Voyager 2 aún tenía otra sorpresa. El campo magnético no encajaba. En teoría, un planeta con capas conductoras debería generar un campo más o menos estable, como el de la Tierra. Pero aquí todo está desviado. El eje magnético está inclinado unos 47 grados y no solo eso, el centro del campo no coincide con el centro del planeta. Es como si el imán interno estuviera torcido y desplazado. Un sistema fuera de eje. En la Tierra, el campo es bastante ordenado. En Júpiter, es potente y estable, pero Neptuno, es otra historia. Es un generador mal alineado dentro de condiciones extremas. Y el efecto se nota arriba: las auroras no siguen patrones claros. Aparecen desplazadas, irregulares, casi aleatorias.
Como si el planeta estuviera dibujando con el campo magnético. Cada loco con su tema, dice otro refrán, y Neptuno parece tener el suyo propio en versión planetaria. Todo esto lleva a una conclusión difícil de ignorar. Neptuno no es un planeta estándar. Es un sistema físico en estado extremo, presión brutal, fluidos supercríticos, núcleo comprimido y un campo magnético descentrado. Un mundo que nunca terminó de estabilizarse, y que, de alguna forma, sigue buscando equilibrio incluso hoy. Si te alejas un poco del infierno de fluidos a alta presión que es Neptuno, aparece una imagen bastante extraña. Un planeta caótico, violento, y aún así con algo muy delicado alrededor como si llevara joyas en el exterior. Y lo curioso es que no son simples adornos. Tienen estilo. Como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro, y en Neptuno, ni siquiera los anillos son lo que parecen. Los anillos de Neptuno se detectaron primero desde la Tierra en los años 80, pero fue Voyager 2 de enero de 1989 la que realmente mostró su estructura. Y ahí vino la sorpresa, no son anillos completos. Son fragmentos. Arcos. Tramos sueltos como si alguien hubiera empezado a dibujar un círculo, y se hubiera olvidado de terminarlo. Incluso algunos de esos arcos tienen nombres bastante peculiares: libertad, igualdad, fraternidad. Sí, en serio. Astrónomos franceses metiendo lemas políticos en el espacio. Así que imagina esto, a 4.500 millones de kilómetros, partes de un anillo llamado Libertad flotando alrededor de un planeta azul. Casi parece filosofía francesa en versión cósmica. Pero la física no es tan poética. La pregunta es simple: ¿por qué no se forman anillos completos? En teoría, la gravedad debería ordenar todo en círculos estables. Pero aquí entra un fenómeno clave: las llamadas lunas pastoras. Pequeños satélites que, con su gravedad, empujan y moldean el material, rompiéndolo en arcos. No es que el círculo falle. Es que algo lo está borrando continuamente. Y además están el viento solar, los impactos de micrometeoritos, todo cambia, todo se mueve. En otras palabras, los anillos de Neptuno no son una estructura fija. Son un proceso. Como dice otro refrán, lo que no se mueve, se estanca, y aquí nada se queda quieto. Y entonces, al mirar más lejos, aparece Tritón. Y aquí el sistema se vuelve aún más extraño. Si los anillos son decoración elegante, Tritón es como alguien que entró en la fiesta equivocada. Su órbita es retrógrada. Va en sentido contrario a la rotación del planeta. Eso, en el sistema solar, casi siempre significa una cosa: no nació allí. La mayoría de los científicos cree que Tritón viene del cinturón de Kuiper. Un objeto capturado por la gravedad de Neptuno en el pasado remoto. No es un hijo del sistema. Es un visitante atrapado. Y ese atrapamiento no fue suave. Probablemente alteró otras lunas, reorganizó el sistema entero. Una especie de reescritura orbital. Luego está su estado físico: frío extremo, unos menos 235 grados. Uno de los lugares más fríos conocidos. Y aún así, no está muerto. En su superficie hay criovolcanes, volcanes que no expulsan lava, sino nitrógeno, metano y hielo. Erupciones de frío. Un oxímoron natural. También hay terrenos con textura extraña, como piel de melón, y zonas suavizadas por procesos aún no del todo comprendidos. Todo sugiere movimiento, aunque sea lento. Y aquí viene lo más importante: su futuro no es estable.
Su órbita retrógrada implica inestabilidad a largo plazo. Tritón podría caer en Neptuno, romperse por fuerzas de marea o cambiar de órbita con el tiempo. No es un residente permanente. Es temporal. Como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra, y Tritón, literalmente, ni siquiera es de esta. Cuando unes todo esto, el sistema cambia de significado. Fuera, anillos fragmentados pero elegantes dentro, una luna capturada, en movimiento inverso, con actividad geológica extrema. Neptuno deja de parecer un sistema ordenado. Se parece más a un escenario que todavía está resolviendo su propia historia. Y ahí aparece la idea final: Neptuno no es solo un planeta azul lejano. Es un sistema vivo en evolución constante, moldeado por choques, capturas y fuerzas que todavía siguen trabajando en él. Cuando vas alejándote del sistema de anillos y lunas de Neptuno, aparece una pregunta incómoda en ciencia planetaria. Y no es pequeña. Está demasiado lejos, demasiado frío y recibe poquísima energía del Sol. En teoría, debería ser un mundo apagado. Como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores, pero aquí ni siquiera hay río, solo vacío. Y sin embargo, no está muerto. A unos 4.500 millones de kilómetros del Sol, Neptuno recibe tan poca energía que parece una máquina casi desconectada. Pero las mediciones cuentan otra historia: su interior sigue liberando calor. De hecho, emite aproximadamente el doble de energía de la que recibe del Sol. Y eso, en los planetas exteriores, es una anomalía seria. Entonces surge la pregunta clave: ¿de dónde se hila ese calor? Hay varias ideas. Ninguna encaja del todo. Una es el calor heredado de su formación. Cuando un planeta se construye acumulando gas y polvo, la compresión genera energía. Como apretar una esponja, cuanto más fuerte, más calor aparece. El problema es que ese calor debería haberse perdido hace miles de millones de años. Otra explicación es la convección interna. En el llamado manto de hielos, una mezcla exótica de agua, amoníaco y metano en estado supercrítico, el material podría circular lentamente, transportando energía desde el interior hacia arriba. Pero la eficiencia real de ese sistema sigue sin estar clara. Y luego está la idea de las mareas gravitacionales, especialmente por Tritón. Su tirón podría generar fricción interna y producir calor. Pero aquí también hay debate, quizá no sea suficiente para explicar todo. Resultado: sabemos que Neptuno produce calor, pero no sabemos exactamente por qué. Es un poco como dice otro refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver, salvo que aquí sí queremos ver, pero el sistema no se deja. Y eso convierte a Neptuno en algo raro, un planeta que, en teoría, no debería estar encendido, pero claramente lo está. Por eso sigue siendo tan importante en ciencia planetaria: no es un caso resuelto, es un caso que obliga a cambiar modelos. Y entonces llega la pregunta incómoda: si es tan interesante, ¿por qué no hemos vuelto? La respuesta es sorprendentemente simple: es difícil. Mucho. Desde Voyager 2 no hemos enviado otra misión que lo visite de cerca. La distancia es brutal. A esa escala, incluso las sondas más rápidas tardan más de una década solo en llegar. La energía también es un problema: la luz solar ya no sirve. Hay que usar generadores nucleares, caros y limitados. Y luego está la comunicación. Una señal tarda unas 4 horas en llegar a la Tierra. Cada instrucción es una conversación con medio día de retraso. Y, por supuesto, el dinero.
Las misiones a Neptuno son largas, arriesgadas y con resultados que tardan décadas en llegar. En comparación, Marte o Júpiter rinden mucho más rápido. Así que Neptuno queda siempre para más adelante. Pero no está olvidado. Hay diseños conceptuales de orbitadores y sondas en agencias como NASA y ESA. Solo que todavía no han pasado de papel. Si miras todo junto, aparece una imagen clara, un planeta lejano, frío, pero internamente activo. Visitado una sola vez en la historia moderna. No es un mundo explicado. Es un mundo que todavía está enviando señales. Y si alejas aún más la vista, el problema se hace mayor. Neptuno no es único. Hay miles de gigantes helados en otros sistemas estelares. Los conocemos aún menos. Y aquí Neptuno se convierte en algo clave, un modelo de referencia, no una excepción. Porque si incluso el planeta más lejano del sistema solar sigue teniendo calor interno, campos magnéticos extraños y dinámicas complejas, entonces lo que vemos fuera probablemente sea solo una versión simplificada. Y entonces la duda se queda flotando. ¿Realmente estamos entendiendo Neptuno, o solo estamos aprendiendo a describir lo que vemos en la superficie? Porque desde Voyager 2 hasta hoy, una cosa no ha cambiado. Neptuno sigue en marcha. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.